Muy buenas tardes, noche, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos en pie para elevar una oración para nuestro Señor, para que todo nos salga con bien en esta noche, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, por esta tarde maravillosa, Señor, lluviosa, Padre, que nos ha regalado, mi Dios, en la cual estamos hoy, por segunda vez, mi Dios, en su santo templo, mi Dios, para escuchar de su palabra, mi Dios, y ponerla en práctica. Bendiga a cada uno de mis hermanos, en sus hogares, Padre, igual que las personas que nos miran a través de las redes sociales, Padre, que el mensaje sea gran bendición para la vida de cada uno de ellos, mi Dios. Por todo lo que hagamos, mi Dios, que sea usted, Padre, controlando vuestras vidas. Todo esto lo dejamos en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a empezar adorando el himno 229. Te cuidará el Señor. Cantémoslo fuerte, hermanos. Hermanos, ¿cuántos quieren que nuestro Señor nos cuide, hermanos? Amén. Bueno, hermanos, haber cantado este hermoso himno y damos paso a la bienvenida de anuncio, y para ello nuestro pastor nos va a dar el anuncio esta noche. Hermanos, Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios te bendiga grandemente. Saludarte en el nombre del Señor y decirte que con Cristo somos más que vencedores. Hemos pasado unas semanas de bendición en esta nación. Decirte de que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Dios está haciendo grandes cosas. Han abierto puertas para orar por nuestro ministerio, para ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero sobre todo decirte, querido amigo y hermano, no te dejes de congregar, y asimismo decirte que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Parte de esto te envío algunas cosas que hemos hecho aquí en este lugar. Dios es bueno, nos están escuchando, sigue orando para que Dios siga abriendo puertas, que Dios derrame muchas bendiciones. Iglesia, con Cristo somos más que vencedores. Saludos desde aquí. Saludos a cada uno de vosotros. Estoy orando por tu vida. Estoy deseando de que Dios esté haciendo grandes cosas.
Saludos a la iglesia, saludos a los líderes, saludos a mi familia, principalmente a mi esposa, a mis hijos. Gracias por servir en el ministerio y ser de apoyo a mi vida personal. Gracias a los líderes, hermano Juan, espero que esté bien. Todos aquellos, hermano Jorge, todos, gracias por lo que están haciendo, hermano Josué. Si digo nombres no vamos a terminar nunca, pero yo te animo a seguir adelante. Te amo en el Señor y deseo lo mejor para con tu vida. Dios te bendiga. Hermanos, también anunciarles que ahí, tremenda bendición, el pastor está muy contento, animándonos a cada uno de nosotros, hermano, que debemos de estar siempre, el Señor está abriendo las puertas. Si ustedes escucharon bien, el Señor está abriendo las puertas y eso es de mucha bendición, saber que el Señor está obrando por medio de la vida de Él, en los lugares que el Señor le está abriendo camino para que nuestra iglesia crezca más, hermano. Bien, hermanos, informarles que mañana el servicio de damas a las 7 de la noche, cualquier cosa o circunstancia, si un caso el clima no nos favorece, creo que se va a suspender, pero si todo está bien, hermanos, la reunión siempre se va a llevar a cabo el día de mañana, así que les esperamos y los servicios, como saben, estamos siempre presentes y pues los estamos esperando, hermanos, solamente informarles eso. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a seguir adorándole al Señor con un himno más, el himno 364, día en día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviese mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación.
Amén, hermanos. Haber cantado este hermoso himno, hermanos, y damos paso a lo que es los diezmos y ofrendas. Y para ello pido que pase al frente nuestro hermano Juan y nuestro hermano Josué. Y a los lados nuestro hermano Eric y nuestro hermano Omar, seguido del himno 264, cerca, más cerca. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie, hermanos, para orar por la ofrenda. Oremos. Señor bendito, le damos gracias, Padre, por esta segunda oportunidad que usted nos ha dado, Señor, en estar aquí en su santo templo, Señor, por cada hermano que dejaron sus hogares, Padre, para venir a escuchar de su palabra, Padre, gracias. Asimismo vengo pidiéndole por la ofrenda que va a ser recogida, Señor, que tú la puedas bendecir y que puedas bendecir también a los dadores alegres, Padre, sabiendo que lo que se va a dar, Señor, es para su obra, Padre, para que podamos continuar adelante, Señor. Así que todo esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrigo te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Amén, hermanos. Bueno, hermano, haber cantado este hermoso himno, hoy damos paso a un himno más, el himno 313, abre mis ojos. Este himno es para preparar vuestra mente y vuestros corazones, hermano. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia.
Amén, hermanos. Bueno, hermanos, así, ahora damos paso a lo que es el mensaje de esta noche. Hermanos, por favor, verdad, poner su máxima atención a la palabra que nuestro hermano nos trae esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bien, quiero que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17, hermano. Vamos a leer de una manera antifonal. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17, hermano. Cuando lo tengan, me contestan con un amén y nos ponemos de pie, hermano, para mayor reverencia de su palabra. Se ve aquí en la pantalla, hermanos, ya la cita. Bien, hermanos, lo tenemos todo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17. Bien, quiero que lo leamos de una manera antifonal, uno yo y uno ustedes, y así sucesivamente hasta concluir la cita. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Todos el 17, hermano. Porque mejor es padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Amante Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias por un día más de día que nos proviste, Señor. Gracias porque nos permitiste adorar y glorificar tu nombre en la mañana, Padre, y nuevamente hoy en la tarde estamos honrando y glorificando tu nombre, Padre. Ahora bien, Padre, te venimos pidiendo que lo que va a ser impartido hoy seas tú hablando por medio de nosotros, Padre. Seas tú hablando por medio de la palabra, Padre, y úsame a mí, que seas tú hablando por medio de mí y no mis palabras, Padre. Señor, ayúdame a ser utilizado por ti, a ser ese heraldo que pueda impartir el mensaje de tu palabra y que todos podamos comprender lo que tú quieres que hoy sea expuesto de tu palabra, Padre. Ayúdanos a entender, abre nuestra mente y nuestro corazón, abre nuestros ojos, Padre, para que podamos comprender tu palabra y podamos entender lo que tú tienes preparado esta tarde y noche para nosotros, Padre. Todo esto lo en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Aquí Pedro, hermano, nos está enseñando, nos está instando y nos está demostrando cómo un hijo de Dios debe de estar, hermanos. Cómo el verdadero creyente debe de ser. Y pues en este pasaje, hermanos, en este pasaje encontramos una exhortación a la preparación para la prueba de fuego, de la persecución que todo creyente deberá enfrentar, hermanos. Sabiendo que en tiempos de persecución creciente, la respuesta correcta a lo injusto, hermanos, produce bendición. Nuevamente diciendo la idea central de este pasaje, y es que en este pasaje encontramos una exhortación a la preparación para la prueba de fuego, de la persecución que todo creyente deberá enfrentar, sabiendo que en tiempos de persecución creciente,
la respuesta correcta a lo injusto produce bendición, hermano. Y nosotros cuando actuamos no igual al maligno, hermanos, y hacemos de bendición a otros, estamos siendo de bendición, hermanos. Estamos siendo personas que están adorando y glorificando el nombre de Dios con nuestras vidas. Estamos logrando la preparación que Dios nos está haciendo. Hoy he titulado el sermón de esta tarde noche, hermanos, y lo he llamado en admiración: prepárate para lo mejor. Prepárate para lo mejor. Hermanos, debemos de prepararnos para lo mejor. Un pastor, se cuenta que un pastor consagrado, hermanos, se enfrentaba a una seria cirugía. Y un amigo le visitó en el hospital para orar con él. Entonces este amigo le cuenta y le dice: una cosa interesante me sucedió hoy, le dijo el pastor. Una de las enfermeras miró mi expediente y dijo: pues bien, veo que usted se está preparando para lo peor. La enfermera le dijo al pastor. Y el pastor sonrió y le dijo: no, estoy preparándome para lo mejor. Soy creyente, le dijo el pastor, y Dios ha prometido hacer que todo resulte para bien. Hermanos, nosotros cuando llegamos a tener una mentalidad de que todas las circunstancias, por más difíciles que se vean, lo vemos de parte de Dios, estaremos teniendo un corazón confiado y esperanzado en la voluntad de nuestro Señor. Hoy Pedro nos está enseñando y nos está exhortando a que debemos de estar preparados para la persecución de fuego que debemos de llevar todo creyente. Hermanos, nosotros debemos de prepararnos para lo mejor. Debemos de prepararnos para lo mejor. El Señor nos ha prometido de que un día Él va a regresar por nosotros. Y Él va a venir por su iglesia, hermanos. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Por esa razón, hermanos, hoy estudiaremos tres propósitos de prepárate para lo mejor. Número 1, hermanos, prepárate para lo mejor. ¿Por qué? Por un cultivo de amor cristiano. Por un cultivo de amor cristiano, hermano. Aquí podemos ver lo que dice en el versículo 8 al 12, hermano, lo que estaba tratando de enseñarnos Pedro. Aquí estaba notando que el amor es un tema recurrente en las cartas de Pedro. No solo el amor de Dios por nosotros. Pedro habla mucho del amor, hermanos. Sabemos muy bien que Pedro, antes de hablar y enfocarse y estar sumamente entregado a Dios, era un hombre muy tosco, un pescador, un hombre rudo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando vino a cortarle la oreja a Malco, Pedro? Cuando estaba a punto de ser entregado nuestro Señor Jesucristo. Pedro era un hombre que buscaba el pleito antes que el amor. Pero aquí, a través de todos los pasajes, a todas estas citas, Pedro nos está hablando del amor. No solo el amor de Dios por nosotros, hermanos, sino también nuestro amor por otros. ¿Cuándo Pedro iba a estar hablando eso antes, hermano? Él se estaba dejando controlar por el Espíritu de Dios. Ese es el espíritu que nosotros, como creyentes, debemos de ser controlados. Debemos de dejarnos controlar, hermano. Pedro mismo tuvo que aprender esta lección, hermano. Y le costó aprenderla. Cuán paciente tuvo que haber sido Jesús, hermanos, con él. Porque Pedro era un hombre muy duro, pero nuestro Señor Jesús tuvo paciencia con él. Y ahora Él es uno de los que nos está enseñando ahora que debemos de amarnos. Debemos de prepararnos para lo mejor. ¿Por qué, hermanos? Número 1, por un cultivo de amor cristiano. Pues hablamos también del número 1, por un amor entre hermanos. Nosotros somos hermanos, debemos de amarnos, hermanos. ¿Por qué? Vean el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, cuando aquí se refiere la palabra finalmente, quiere decir para resumirlo, es decir, o en resumen. Así como toda la ley resume en amor. Cuando dice lo que vemos ahí, la preeminencia del amor en Romanos capítulo 13, 8 al 10, hablamos del amor. Vayamos a esa cita, Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, atrás. Vean lo que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Aquí nos está hablando el amor, es el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, vean lo que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, el amor es algo muy importante que debemos de tener como creyentes verdaderos. Debemos de amarnos, hermanos. Somos hermanos y tenemos a un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, somos un cuerpo en el Señor que debemos de estar unidos y no separados. Hermanos, todas las relaciones humanas se cumplen en el amor. Esto se aplica a todo creyente y a todo aspecto de vida, hermano. El amor entre hermanos es muy fundamental, hermano. No debe de existir riña entre hermanos. Pedro nos está enseñando aquí, como Pablo lo dijo allá en Romanos, que debemos de amarnos como nosotros mismos, así como nosotros nos amamos, amar a otros. Hermanos, debemos de estar en el mismo sentir, debemos de ser compasivos, amarnos fraternalmente el uno con el otro, ser misericordiosos, hermanos. Debemos de ser personas que nos amemos entre hermanos. No debe de existir odio alguno. Si el hermano está pasando por una circunstancia y está a punto de caer, nosotros como hermanos debemos de ayudarlo para restaurarlo, hermano, porque somos hermanos y debemos de demostrar el amor en todas las circunstancias. Hermanos, Proverbio me dice que en tiempos de dificultad el amigo, cuando está el amigo en tiempos difíciles, se vuelve como un hermano. Y nosotros debemos de estar en las buenas y en las malas el uno con el otro. ¿Por qué? Porque somos hermanos y el hermano se ama, hermanos. Nosotros como hermanos debemos de amarnos. Somos un equipo. Hermanos, número 2, por un mismo sentir. Vean ahí Filipenses capítulo 2. Vean lo que dice. Vamos a leer el versículo 1. Vean lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, hermano. Aquí nos está diciendo nuevamente que debemos de estar en un mismo sentir, hermano. Pablo está también compactado con Pedro, diciéndonos ahora que debemos de estar unidos, unánimes, en común, teniendo un mismo sentir. Los miembros del cuerpo, hermano, trabajan juntos en unidad. ¿Qué fue lo que hablamos en la mañana? Una iglesia en armonía. La iglesia que quiere estar en armonía debe de estar unido, hermanos, teniendo un mismo sentir. Aunque todos seamos diferentes, hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo deben de trabajar en unidad. Podamos ser diferentes, hermanos, en muchos aspectos. Físicamente, tal vez en nuestros pensamientos pensamos de otra manera, pero debemos de estar en equipo, unidos, porque trabajamos para nuestro Dios. Los creyentes, hermanos, pueden diferir en cuanto a cómo se hacen las cosas o cómo debe de hacerse, pero debe de estar unido, hermano. Debe de estar unido en el mismo sentir, porque adoramos al mismo Dios, hermano. Somos un equipo, y el equipo de Dios no puede estar dividido. El equipo de Dios debe de estar unido para llegar a la victoria con el Señor. Hermanos, ¿por qué más? Número 3, por ser compasivos, hermano. Un sincero sentir por y con las necesidades de otros, hermano. Debemos de ser compasivos. Tenemos que ser sinceros al sentir lo que el otro siente, ponernos en los zapatos del otro, porque somos un equipo. Debemos de ayudarnos el uno con el otro. Debemos de ser compasivos el uno con el otro. La palabra simpatía, hermano, viene de esta raíz también, de la compasión. No nos atrevamos a endurecernos el corazón unos con otros, hermano. No debemos de endurecer nuestro corazón. Si vemos una necesidad del hermano y veo que yo la puedo suplir, hagámoslo, hermano. Porque ahí es donde se demuestra la compasión entre hermanos. Debemos de sentir lo que el hermano está pasando. Somos un equipo. Más ahora que nuestro líder no está,
nosotros debemos de estar más unidos, porque el diablo está latente a querernos destruir y dividir todo el cuerpo de Cristo. El diablo es tan sucio, hermanos, que va a querer buscar la manera de utilizar alguna piedra para que nos tropecemos. Pero por esa misma razón debemos de estar unidos, para que cuando veamos la piedra del hermano, advertirle, para que nos ayudemos. Hermanos, debemos compartir tanto las alegrías como las pruebas entre hermanos. ¿Por qué? Porque Romanos 12:15, vean lo que me dice Romanos capítulo 12:15. Romanos 12:15. Vean lo que dice, hermano. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, hermanos. Somos un equipo, somos un cuerpo de Dios. Si mi hermano está pasando por una circunstancia difícil, yo puedo estar para mi hermano ahí, para animarlo en su circunstancia difícil. Hermanos, somos un equipo. Y si un hermano está mal, nosotros lo que debemos de hacerlo es restaurarlo, exhortarle con la palabra, que se arrepienta y que busque la solución en el Señor. Hermanos, la base para esto es el hecho de que somos hermanos de la misma familia, hermano. Somos hermanos de la misma familia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Hemos aprendido de Dios, hermanos, a amarnos unos a otros, porque Dios nos amó primero. Por esa razón nosotros también debemos de amar, demostrar ese amor que Dios nos ha dado. ¿Por qué también, hermanos? Por número 4, por ser humildes. Por ser humildes, en la mañana hablamos de que la humildad es muy importante, hermano. La humildad es muy importante. La humildad es el cimiento de la cortesía, hermano. Porque la persona humilde pone a los demás por delante a sí mismo, hermano. La persona humilde pone al otro primero que a él mismo. No busca su placer y su bienestar, sino el bienestar de otros. Eso hace una persona humilde. Poner a las demás personas sobre él. Hermanos, nosotros somos iguales todos aquí. Aquí no solo porque tenga título o no tenga título es más inteligente que todos. Todos somos iguales, hermano. Nadie es mejor que el otro. Todos somos un cuerpo, todos somos un equipo, todos glorificamos y honramos el nombre de Dios. Y por lo tanto somos un equipo y debemos de estar unidos en todos los aspectos, en un mismo sentir. ¿Por qué, hermanos? Porque también, aparte de ser compasivos y humildes, número 5, por amar a nuestros enemigos. Ahora bien, esto se vuelve muy controversial porque muchos dicen, pero aquel que él está haciendo las cosas horribles, pero hay que amar a ese hermano, hay que amarlo. Debemos de ayudarlo. Hermanos, nuestros enemigos, vean ahí el versículo 9 que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, en 1 de Pedro capítulo 3, hermano, volviendo al texto original, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, nosotros fuimos llamados para heredar bendición, hermanos. Fuimos llamados para heredar bendición. Por lo tanto, no debemos devolver mal por mal. Hermanos, los que recibieron esta carta estaban sufriendo cierta cantidad de persecución personal, hermano, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pedro les advirtió, hermanos, que la persecución oficial estaba a punto de desatarse. Así que era mejor que se prepararan. Por eso hoy Pedro nos está animando y nos está diciendo, hermanos, prepárate para lo mejor, prepárate para lo mejor. Debemos de ser compasivos, debemos de ser humildes, debemos amar a nuestros enemigos. Hermanos, podemos devolver mal por bien, hermanos. Nosotros podemos devolver mal por bien, pero ahí es el nivel satánico. Ese es el nivel satánico. Porque el que devuelve maldad por hacer el bien, hermanos, o sea, eso es satánico. Podemos devolver bien por bien, hermanos, o mal por mal, que es el nivel humano. O podemos también devolver bien por mal, que es el nivel divino. Y ese es lo que debemos de compartir nosotros. No el nivel satánico, no el nivel humano, el nivel divino. Devolver bien, hermanos, devolver el bien, por más mal que me haga, devolver el bien. Hermanos, no debemos de enojarnos, no debemos de exaltarnos, hermanos, no debemos de buscar el pleito y la guerra. Debemos de buscar la paz, hacer el bien a pesar de que me hagan el mal.
Hermanos, nosotros debemos de demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, haciéndolo como Dios me lo demanda. Hermanos, muchas veces tendemos a compartir más lo que el mundo hace, ya que nuestra sociedad y nuestra convivencia es más con el mundo que con nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como hermanos. Nosotros pasamos más afuera que aquí adentro, hermano. Y debemos de tomar eso en cuenta, de que, hermanos, si andamos más afuera y no andamos controlados por el Espíritu, vamos a dejarnos influenciar por las malas amistades, por lo del mundo, por lo que el mundo me ofrece. Hermanos, si nosotros no ponemos hoy precaución y no nos estamos preparando para lo mejor, debemos de estar muy preocupados, hermanos, porque eso puede ocasionar una caída difícil. Una caída difícil, hermanos, que tristemente cuando pecamos nos sentimos sucios, nos sentimos personas que hemos hecho lo peor. Y Cristo te puede liberar de eso hoy, hermano. Debemos hacer lo que Él le agrada. Debemos de hacer y realizar todo lo que Él le agrada, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Número 2. Prepárate para lo mejor. ¿Por qué? Por practicar el señorío de Cristo, hermano. Ya hablamos por el cultivo de un hogar cristiano, hermano. Ahora vamos a hablar por practicar el señorío de Cristo. Vean el verso 13 al 15, ¿qué es lo que dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hermanos. Hermanos, estos versículos introducen la tercera sección principal de Primera de Pedro. Cuando habla de la gracia de Dios en el sufrimiento, introducen el importante principio espiritual de que el temor del Señor conquista todos los demás temores, hermano. ¿Y cuánto creen que si nosotros confiamos en Cristo, todo temor va a ser conquistado, hermano? Hermanos, nosotros debemos de confiar en Dios. Nosotros debemos de confiar en Cristo. Pero muchas veces cuando no confiamos en Cristo, estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Y cuando no estamos confiando en Cristo y dependiendo de Él, empezamos a actuar humanamente. Empezamos a actuar carnalmente. Por lo que yo digo, mis decisiones ya no se basan bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad mía. Y eso trae destrucción, hermano. Porque nosotros debemos de actuar con la voluntad de Dios y no con la voluntad humana. Con nuestra voluntad no debemos de actuar. Nosotros debemos de practicar el señorío de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque número 1, porque como creyentes enfrentamos crisis, hermano. Todos vamos a enfrentar crisis como creyentes, hermano. Todos vamos a enfrentar crisis. Jesucristo enfrentó crisis aquí en la tierra, pero Él dependió de Dios, dependió de su Padre, buscando la voluntad del Padre Celestial, la cual nosotros debemos de buscar. Hermanos, nosotros nos vemos tentados a ceder nuestros temores y tomar decisiones equivocadas. Pero si santificamos a Cristo como el Señor, hermano, en nuestros corazones, nunca tenemos por qué temer a los hombres o a las circunstancias. Hermano, si nosotros confiamos en Cristo, ¿por qué debemos de temerle a lo que el hombre me puede hacer? ¿Por qué yo debo de temer, hermano? Si nosotros estamos confiando en Cristo y dependemos de Él y creemos todo lo que Él me ha dicho, hermanos, ¿por qué debemos de temer? Vamos a enfrentar crisis, eso está más que dicho, hermanos. Vamos a enfrentar crisis, porque un buen soldado de Jesucristo debe estar preparado para toda buena obra, hermano. Debe de estar preparado. Y vamos a enfrentar crisis. Pero si la crisis la dejamos en manos de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hermanos, nuestros enemigos pueden lastimarnos, pero no pueden dañarnos. No pueden dañarnos. Solo nosotros mismos podemos dañarnos si dejamos de confiar en Cristo. ¿Cómo nos dañamos, hermano? Alejándonos más, viviendo más en el mundo, compartiendo lo que el mundo hace,
Hermanos, ¿por qué no estamos todos aquí en la iglesia? Todos los servicios. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos? Porque nos gusta estar más en el mundo. Nos gusta estar haciendo más lo que el mundo hace y no lo que Dios nos demanda hacer, hermano. Hay muchos que no vinieron esta tarde, noche, hermanos, al servicio. Muchos tal vez por la frescura o por la breve brisa y lluvia que cayó. Hermanos, mejor me quedo a dormir. O porque el sábado hubo una tremenda parranda, ya no vengo el domingo. Hermanos, cuando yo estoy desviando mis energías para el Señor, eso no le agrada, hermanos. Se entristece, porque debemos de estar siempre entregados al Señor, fuertes y firmes, preparados para toda buena obra, porque eso nos demanda el Señor. La gente, hermanos, no se opone a nosotros si hacemos el bien, pero incluso si así sucede, hermano, es mejor sufrir por causa de la justicia que hacer acómodos en nuestro testimonio. Hermanos, es mejor hacer las cosas bien y que sufra por causa de la justicia que acomodarme a lo que el mundo me dice. Si yo me acomodo, hermanos, a la palabra de Dios y digo, no, hermanos, solo vamos a hablar del amor de Dios, que el amor de Dios, que el amor de... Hermanos, vamos a tener creyentes aguados. Pero si no le decimos, estás mal, hermano, tienes que despertar, hermano, aquí, hermano, si no vemos eso, entonces vamos a tener creyentes aguados. Debemos de tener creyentes firmes, sólidos, listos y preparados para la batalla que el Señor nos tiene preparada. Nosotros ya somos victoriosos de antemano, pero también el Señor nos está probando cuán pacientes somos. Nosotros debemos de pasar una prueba de fuego, hermanos, para ver si somos verdaderos creyentes. El verdadero creyente no se va a rajar, mientras que el creyente aguado, al primer problema que Dios se va a ir. ¿Por qué? Porque le gusta vivir más en el mundo. Hermanos, muchas veces nuestros trabajos nos ensucian más la cabeza. ¿Por qué? Malas palabras, escuchamos malas vulgaridades, hermanos, chistes de doble sentido. Hermanos, en el estatus laboral, hermanos, cuando estamos frente a compañeros que no son creyentes, vemos, incluso hay creyentes que comparten eso, que se ríen de los dobles sentidos, hermano, que hablan suciedades, dicen malas palabras. Un hijo de Dios no debe de salir cosas sucias de su boca, sino solo bendición, solo bendición. No puede existir maldición y bendición de una misma boca, hermano. Hermanos, debemos de practicar el señorío de Cristo, porque como creyentes vamos a enfrentar crisis y no debemos de acomodarnos a lo que el mundo me ofrece. Debemos de enfrentarlo y superarlo. ¿Por qué, hermanos? Número 2, por santificar a Cristo como Señor. Por santificar a Cristo como Señor. Esto significa, hermanos, entregarle a Él todo y vivir solo para agradarle a Él y glorificarle a Él. Quiere decir también, hermanos, que es temer serle desagradable antes que temer lo que los hombres pudieran hacerlo. Hermanos, nosotros debemos de temer más a Dios que temerle a lo que el hombre me va a hacer. Porque si yo tengo que desobedecer a Dios para obedecer al hombre, mejor desobedezco al hombre y obedezco a Dios. Porque, hermanos, es más difícil y es más triste y es más doloroso caer en que Dios se enoje contra nosotros, hermano. Porque la ira de Dios, hermano, es algo duro. Hermanos, hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo, hermano, porque verdaderamente va a sufrir. Porque si tú eres hijo, te va a disciplinar y te va a corregir de una manera que vas a tener que aguantar y sufrir. Y si no aceptaste la corrección, sabremos muy bien de que nunca fuiste un hijo de Él. Hermanos, debemos de santificar a Cristo como Señor. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu debe ser templo y morada del Espíritu Santo, hermano. Y nosotros debemos de santificar el nombre de Dios. Solo los domingos y los miércoles hay que santificar el nombre de Dios. No, hermanos, todos los días. Todos los días. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es lo que me dice Lucas capítulo 1, 75? Vean lo que dice Lucas 1, 75.
Lucas 1:75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí no dice solo los días que vamos a servir a Dios, dice todos nuestros días. Nosotros debemos de santificar a Dios todos los días, hermano. Debemos de levantarnos, alistarnos, prepararnos, despertarnos y decir: yo debo de santificar a Cristo en mi cuerpo y en mi espíritu. Debo de ser un mejor hijo para Él, una mejor hija para Él. Hermanos, una evidencia, hermanos, de que Jesucristo es Señor en nuestras vidas es la presteza con que testificamos el Señor a otros y procuramos ganarlos para Cristo. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, también debemos de ganar las almas. No quedarme en casa. En casa no vamos a hacer nada, hermano. En casa no vamos a hacer nada. Debemos de honrar y glorificar el nombre de Dios, hermano. Debemos de honrarlo, debemos de glorificarlo, debemos de andar caminando en santidad todos los días, no solo los miércoles y domingos. ¿Por qué, hermanos? Número 3. Prepárate para lo mejor por un testimonio consecuente. Por un testimonio consecuente, hermano. Vean lo que dice el versículo 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, hermano. Hermanos, si nosotros debemos de sufrir por causa de Cristo, amén. Debemos de sufrirlo porque así Él lo permite. Y es necesario que así suceda. Hermanos, la conciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite conocer con bien, sea aprobando nuestras acciones o acusándolas. Hermanos, a la conciencia se le puede comparar con una ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios. Si persistimos en desobedecer, hermano, la ventana se ensucia más y más hasta que la luz ya no puede entrar. Esto lleva a una conciencia corrompida. Cuando nosotros estamos escuchando más consejos del mundo, ya nuestra mente y nuestra conciencia ya no nos dice si estamos bien o estamos mal. Porque ya estamos viviendo como el mundo me enseña, hermano. Hermanos, una conciencia cauterizada es una contra la cual se ha pecado tanto que ya de tanto pecar, hermanos, ya no es sensible que es bueno o malo, hermano. Ya no tiene sensibilidad si esto es bueno o esto es malo. Hermanos, debemos de dar un testimonio consecuente. Muchos nos están viendo, muchos nos están evaluando, y como cuerpo de Cristo debemos de estar unidos en un mismo sentir, sirviéndole a Dios, ganando las almas que Él me demanda que ir a ganar, hermano. Debemos de ser personas que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Hermanos, hoy en la mañana que íbamos a dejar la primera ruta, hermanos, había un accidente. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Honrando y glorificando el nombre de Dios. Y otras personas que estaban sufriendo. Muchos en otros lados tal vez estuvieron muriéndose. Hermanos, ese accidente ahí, hermano. Y nosotros, ¿qué veníamos de hacer? De honrar y glorificar el nombre de Dios. Nosotros no sabemos cuándo va a venir la muerte, pero nosotros debemos de estar preparados en el Señor. Que si hoy viene el Señor, estamos listos y decimos amén. Si yo muero hoy, voy con Cristo. Hermanos, debemos de estar despiertos a esto. Hermanos, es incluso posible que la conciencia quede tan cauterizada que aprueba cosas que son malas y acusa cuando la persona hace el bien. Hermanos, hay personas que le ve siempre lo negativo a las cosas. Vamos a hacer este proyecto para la iglesia. No, pero ¿qué tal si sucede esto, hermano? Nos encontramos hasta el pelo más chiquito en algo que no tiene ni sentido sacar algo negativo, hermano. Cuando tenemos esa negatividad en nuestra mente y corazón es porque estamos practicando más lo que el mundo me dice que lo que Dios me demanda. Yo puedo saberme la Biblia, hermanos,
desde la primera letra hasta la última. Pero ¿de qué me sirve sabérmela bien si no la sé bien aplicada en mi corazón, en mi mente, en mi vida entera, hermano? Si yo no la sé aplicar lo poco que he aprendido, ¿cómo voy a querer aplicar todo un libro completo, hermano? Nosotros debemos de actuar como hijos verdaderos de Dios, no practicar lo malo, hermanos, porque llega un momento que de tanto hacer lo malo, tu conciencia no te va a decir si esto es bueno o malo, hermano. Ya vas a estar tranquilo, no vas a sentir que si esto es malo o bueno, lo vas a ver normal. Debemos de estar preparados y listos a esto, hermano. A estas personas que ya tienen cauterizada la mente, hermanos, por las cosas malas y acusa cuando hacen las cosas bien, se le llama a la Biblia una mala conciencia. Una mala conciencia. ¿Por qué? Vean Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22, ahí atrásito. Hebreos 10, 22, vean lo que dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, hermanos. Una persona que está buscando siempre hacer lo malo, ya tiene una mala conciencia. Que siempre piensa en lo malo, es una mala conciencia que tiene, hermano. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por un testimonio consecuente. Número 1, por una buena conciencia. Por una buena conciencia. Una buena conciencia, hermanos, nos quita el temor de lo que otros puedan saber de nosotros, decir contra nosotros o hacernos. Hermanos, cuando Cristo es Señor y tememos solo a Dios, no tenemos por qué temer a las amenazas. No debemos de temer a las amenazas, opiniones o acciones de nuestros enemigos. Nosotros no debemos de tener miedo, hermanos, porque si nosotros estamos dependiendo y confiando solamente en nuestro Señor, no debe de existir temor alguno. No debe de existir ningún temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el salmista allá en Salmo 118:6? Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. ¿Y cuánto creemos de que Jehová está con nosotros, hermano? Nuestro Señor está con nosotros. Él está aquí. Pero si tú quieres ser utilizado por Él, déjate, evita hacer lo que el hombre te enseña y haz lo que Cristo te enseña, hermano. Fue en esto, hermanos, cuando Pedro falló. En esto falló Pedro. Cuando él tuvo miedo, hermanos. Por eso le falló Pedro. Y eso fue cuando tuvo temor al enemigo. ¿Y qué? Le negó 3 veces, hermano. Le negó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Pero ahora nos está diciendo que no debemos de tener miedo, porque si Cristo es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros, hermano? ¿Quién? No hay nadie, hermanos. No hay nadie que pueda derrotar a nuestro Dios, hermano. Nuestro Señor es invencible, hermano, y de antemano ya tenemos la victoria con Él. Por esa razón Él nos está diciéndote, prepárate para lo mejor. Ten una buena conciencia, amado amigo y hermano. ¿Por qué más, hermano? Número 2, por cumplir la buena voluntad de Dios. Cumplir la buena voluntad de Dios, hermanos. Una persona puede participar en hacer el bien o en hacer el mal. Que una persona desobedezca la palabra de Dios y diga que está bien, sencillamente porque su conciencia no la acusa, es admitir, hermanos, que algo anda muy mal en esa persona, hermano. Algo anda muy mal en su conciencia. La conciencia, hermanos, es una salvaguarda solo cuando la palabra de Dios es la maestra. La conciencia te ayuda también a decirte si esto está bien o está malo. Pero cuando la conciencia es controlada por el Espíritu Santo, te va a decir esto es bueno y esto es malo. Pero una conciencia que está siendo controlado por la misma carne y voluntad del hombre, te va a decir lo bueno que es malo y lo malo que es bueno. Todo transversado, hermano. Hermano, nosotros debemos de cumplir la buena voluntad de Dios, hermano. Nosotros debemos de cumplir la buena voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque Cristo murió por ti y por mí, hermanos. Y Él quiere que seamos guerreros fuertes, preparados para lo mejor. Un creyente que no se raje en crisis. Un creyente que esté listo para el llamado de Él, hermanos. Hermanos, como regla, los creyentes no producen problemas, los revelan. ¿Por qué? Porque una persona nacida de nuevo empieza a trabajar en una oficina o que se mude a un dormitorio en una universidad y dentro de poco habrá problemas. ¿Por qué va a haber problemas? Porque los creyentes son luz en un mundo oscuro, hermano. Un hijo de Dios debe de ser luz en todas estas tinieblas que hay en este mundo. Pero muchas veces queremos camuflajearnos, querer andar en las tinieblas y cuando venimos aquí encendernos la lucita. Y estamos mal, hermano. Salimos afuera, terminó el sermón, muy bien, gracias, me voy. Y voy a hacer lo mismo. En vez de decir, voy a cambiar, seré mejor. Hoy el Señor me habló. Pero muchos estamos sorprendidos diciendo, ¿será que a mí me está predicando? Hermanos, la palabra de Dios es para que todos comprendamos lo que Él quiere. Y si hoy habló, hermanos, es porque Él te está llamando. Él te está llamando, no soy yo, Él te está llamando. Y te está diciendo, prepárate. Hermanos, los creyentes son luz en un mundo oscuro. ¿Por qué? Eso lo puede decir Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15, vayamos a esa cita, ya estamos por terminar. Filipenses 2:15, hermano. Vean lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, hermano. Y eso es lo que somos nosotros, luz dentro de un mundo lleno de tinieblas. Hermanos, un hijo de Dios, un creyente, es luz en un mundo oscuro y revela las obras infructuosas de las tinieblas. Las revela, hermano. ¿Por qué? Vayamos allí a Efesios 5:11. Rápidamente, Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, hermanos, reprendedlas. ¿Qué se refiere esto? No compartir lo que el mundo hace, hermano. No actuar como el mundo me enseña que actúe, sino reprenderlo. Reprendedlo, hermano. Cuando José, hermano, servía como mayordomo en la casa de Potifar y rehusó a pecar, fue acusado falsamente, hermano, y lo echaron en la cárcel. Él tuvo que sufrir, ¿por qué? Por revelar el pecado, hermano, por huir del pecado, por no darle el pecado la entrada a su vida. Hermanos, los funcionarios del gobierno de Babilonia complotaron para meter a Daniel en problemas debido a que su vida y obra eran un testimonio contra ellos, hermano. Daniel se dejó controlar por el Espíritu de Dios, hermano, y fue utilizado tremendamente, hermano. Y por eso creó problemas a otras personas, porque eso, un verdadero hijo de Dios que hace las cosas cabalmente, va a ser causa de problemas para el mundano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios y no al hombre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por su propia vida en la tierra, reveló los corazones y las obras pecaminosas de la gente, hermano. Y por eso lo crucificaron, hermano. Sacaron a Barrabás, un hombre que sí, verdaderamente él debería haber sido crucificado. ¿Para qué? Y metieron a un cordero, a nuestro Señor Jesucristo, que no tenía mancha alguna para merecer tal castigo. Hermanos, un verdadero hijo de Dios siempre va a ser causa de problema. ¿Por qué? Porque no se deja llevar por los pecados, sino que se está dejando llevar por Cristo. Por lo tanto, el diablo se va a molestar porque no estamos cediendo al pecado, sino que estamos revelándolo y reprendiéndolo. Hermanos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermanos. Todos aquellos que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a padecer persecución. Eso lo pueden ver en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Ahí lo pueden leer en casa, 2 de Timoteo 3:12. Ahí lo dice. Hermanos, si somos hijos de Dios verdaderos, vamos a padecer persecución.
Ningún creyente, hermanos, debe jamás sufrir por hacer el mal. Y ningún creyente debe sorprenderse si sufre por hacer el bien. Nuestro mundo, hermanos, está tan trastornado que las personas a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Nuestro mundo está tan sucio, tan trastornado de su mente, hermano, que actúan de una manera que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es tremendo ver, hermanos, que personas rechazan el evangelio de Dios por seguir haciendo lo malo. No, es que tengo que cambiar muchas cosas. ¿Por qué? No, es que yo quiero seguirme echando mi cervecita allá. No, es que yo quiero siempre seguir mujeriando allá. No, es que yo siempre quiero ir a fumarme allá mi cigarrito. No, es que yo siempre quiero ir adulterando. Yo siempre quiero fornicar. Hermanos, nos gusta tanto el pecado que dejamos que Cristo debe de hacer nuestra vida diferente, hermano. Si nosotros nos dejamos gobernar más por el pecado, vamos a actuar como el pecado me dice y no como Cristo me demanda. Hermanos, este mundo a la luz le dice tinieblas y a las tinieblas le dice luz. Eso lo pueden ver en Isaías capítulo 5 versículo 20. Hermanos, los dirigentes religiosos de los días de Jesús le llamaron malhechor. Óiganse bien, a Jesús le llamaron malhechor. Y Jesús no era ningún malhechor. Él solo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Eso es lo que vino nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué hizo el mundo? Malhechor. Eso es un malhechor. Hermanos, la gente se equivoca. Se está equivocando mucho. Está su mente tan llena de pecado que ya no están viendo lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, preparémonos para lo mejor. Preparémonos para lo mejor, hermanos. Debemos de estar contentos de que Cristo murió por ti y por mí y nos trajo la salvación, hermano. Él nos trajo la salvación. Hermanos, yo concluyo diciéndote, cuando los tiempos de dificultad vienen a la iglesia, debemos cultivar el amor cristiano, porque unos y otros necesitaremos ayuda y estímulo como nunca antes, hermano. También debemos de mantener una buena conciencia, porque una buena conciencia hace una fuerte determinación y un testigo valiente. El secreto, hermanos, es practicar el señorío de Jesucristo, nada más. Si tememos a Dios, hermanos, no temeremos a los hombres. Prepárate para lo mejor. Con Cristo somos más que vencedores, hermanos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Cierre sus ojos, vamos a orar. Amante Padre Celestial que estás en gloria, te agradecemos porque nos permitiste hoy obrar en tu palabra, Padre. Gracias porque hoy nos permitiste llevar el mensaje de tu palabra y aprender lo que tú quieres que aprendamos, hermano. Padre, gracias porque tú nos estás instando hoy a que nos preparemos para lo mejor, Padre. Gracias porque sabemos muy bien de que tú quieres lo mejor para con nosotros. Solo debemos de obedecerte, nada más, Padre. Oh Señor, te vengo pidiendo, Padre, que a mis hermanos, que esto lo que fue llevado a cabo y todo aquel persona que nos llevó a cabo y nos vio a través de las redes sociales, que pueda ser de mucha bendición este mensaje, Padre. Gracias porque sabemos muy bien que si confiamos en ti, seremos victoriosos, Padre. Señor, gracias por todo. Llévanos con bien a vuestros hogares y tráenos nuevamente en los servicios de esta semana. Bendícenos en toda labor que vayamos a llevar esta semana, Padre, y ayúdanos que podamos ser dirigidos y controlados por tu santa y buena voluntad, Padre. Todo esto lo dejo en tus benditas manos. Gracias, Señor, por todo. Llévanos con bien a vuestros hogares y que la paz tuya siempre pueda estar con nosotros, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, nos despedimos de nuestras redes sociales. Dios les bendiga y estamos siempre en nuestros servicios a contacto. Dios les bendiga.